Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días en este día domingo, Día del Señor, ya pasado el mediado del mes de enero, de este primer mes del año 2021, gracias a la misericordia del Señor, ya siendo el 17 de enero de este año. Quisiera saludarle a ustedes y desearles las más ricas bendiciones, esperando que este año sea tal vez un poquito más llevadero, seamos bendecidos, y cualquier sea la circunstancia que tengamos que enfrentar durante este año, sabemos que la gracia de Dios va a estar con nosotros, la presencia de Dios siempre va a ir con nosotros como hijos de Él. Esa es la promesa que Él nos hizo. Así es que, hermanos, deseo que Dios bendiga a su familia. Un saludo a todos los hermanos, nuestros pastores y a todos quienes se están conectados o se conectarán durante el transcurso de esta escuela dominical de este día domingo, Día del Señor. Antes que todo, quiero invitarles para que oremos, le demos gracias al Señor por estar presente en este momento, por tener salud y vida y poder participar de este hermoso servicio y de lo que resta de este día también. Démosle gracias al Señor y presentémonos delante de su presencia para que Él guíe y dirija todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora porque tú nos tienes congregados virtualmente, Señor, a través de estos medios tecnológicos que tú has permitido que el hombre desarrolle para el bien de todos nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este día. Dice la palabra tuya, Señor, que este es el día que nos ha dado Jehová. Debemos gozarnos en Él, dice tu palabra. Señor, que así sea un día de gozo, Señor, a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando en nuestra vida. Yo no sé la condición de los hermanos que están, Señor, detrás de las pantallas, pero tú conoces la vida de cada uno de ellos, Señor, como la mía también. Señor, bendícenos en este día, bendícenos en esta hora, mi Señor, por misericordia. Que esta escuela dominical sea de una enorme bendición para nuestras vidas espirituales, de edificación para nosotros, Señor, y para cada hermano oyente, Señor. Bendice cada familia, cada hermano que va a estar, Señor, escuchando esta escuela dominical, ya sea, Señor, esté sano, enfermo, Señor, con cualquier circunstancia que esté atravesando, tu bendición alcance a través de la palabra, de consuelo, de fortaleza, mi Señor, por misericordia. Ahora, Padre, bendice todo lo que se va a realizar en este día, Señor. Bendice, Señor, las distintas reuniones y a todos los hermanos que están compartiendo tu palabra en distintas partes del mundo, Señor, a través de las redes sociales, Señor, que son los medios que tú has permitido, Señor, por los cuales se puede expandir tu palabra, Señor, el Evangelio. Padre, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Encomendamos, Señor, los enfermos en tus manos para que obres misericordia y le des fortaleza al que esté triste, mi Señor, al que esté acongojado, a lo mejor está decaído, Señor, tú fortalezcas cada vida. Gracias, Padre, guíame en todo, Señor, que tu Santo Espíritu dirija mis palabras, mi Señor, y lo que hablemos sea para edificación de tu iglesia y para gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, estimados hermanos, en este día, como les comunicaba la semana anterior, el tema es ¿por qué Jesús y no otros dioses?
Ese es el tema que vamos a ver en este día. Creo que es de suma importancia, hermanos, porque muchas veces en nuestro caminar diario, en el contacto con otras personas, a veces en alguna conversación se siembra la duda. Tal vez muchos que practican otro tipo de religiones o simplemente son ateos, nos preguntan ¿por qué creemos en Jesús? ¿Por qué a lo mejor creemos que estamos en la fe verdadera o en la religión, como dicen algunos, verdadera, habiendo tantas religiones? Y muchas veces eso puede también entrar la duda en nosotros. Satanás también puede tomar a personas para hacernos dudar acerca de nuestra fe, si es que realmente la fe es genuina, si es que el Señor en el cual hemos creído es el único Señor, o hay otros, como también otros anuncian, de otros dioses, otros mediadores, en fin. Pero el Señor nos quiere sustentar en esta mañana nuestra fe, quiere reafirmar que nosotros estamos realmente en la verdad, que realmente Jesús es el Señor y es el único Señor que tiene autoridad y potestad sobre todo lo creado, sea visible o invisible. Así que, hermano, el Señor, vamos a ver en este tema de hoy día por qué Jesús y no otros dioses, ¿ya? Pero vamos a leer una palabra del Señor para tener como base para esta escuela dominical, y les voy a invitar para que ustedes en su hogar puedan compartir conmigo la palabra, la lectura en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, y lo haré en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, hermano, que el Señor confirme esta lectura de su palabra, ya como un versículo o unos versículos base para lo que vamos a tratar hoy día. Jesucristo es el Señor, como dice ahí, tiene que confesarlo toda lengua, para gloria de Dios el Padre. Ahora, nosotros entendemos que en el mundo hay muchas religiones y muchos dioses. Se dice que solamente en la India hay alrededor de 2 millones de dioses. Los hindúes tienen esa cantidad enorme porque ellos adoran a distintos dioses. Incluso tienen dioses que son dioses exclusivos de clanes familiares. O sea, una familia tiene un dios, la otra familia tiene otro dios, y así. Por eso es que hay alrededor de 2 millones de dioses distintos, ¿ya? Este es un caso de ese país donde hay miles y millones de dioses. Entonces, habiendo tantos dioses, diosas en el mundo, algunos se preguntará, ¿será Jesús el único Señor? ¿Estaré yo en la verdad? ¿O los otros también son dioses como Jesús, o ellos tal vez están en la verdad y yo estoy en el error? Vamos a ver bíblicamente por qué Jesús es único y por qué Jesús es el Señor y por qué no otros dioses. Mire, vamos a analizar algunas religiones, hermanos, que son de las más importantes del mundo. Aparte del cristianismo, hay otras religiones que también convocan a cientos, tal vez miles de millones de personas. Y vamos a ver qué hace la diferencia en Jesús con los fundadores de aquellas religiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús es único? ¿Por qué nosotros tenemos que tener un fundamento firme y creer realmente que estamos en la verdad y que nuestro Señor es el único Señor, a diferencia de los otros señores adorados, a lo mejor venerados por otras religiones? Vamos a ver, por ejemplo, hermano, el caso de un par de religiones importantes, y vamos a ver también algunas otras sectas, pero me interesa ver, por ejemplo, el caso del Islam. Usted ha escuchado que el Islam es la segunda religión con más seguidores en el mundo. Digamos, sus seguidores se les conoce también como musulmanes.
El Islam fue fundado por Mahoma, así le conocemos en el occidente popularmente como Mahoma. Él nació en la ciudad de la Meca alrededor del año 570 después de Cristo. No se sabe a ciencia exacta la fecha o el año exacto, pero se calcula que alrededor de 570 en la ciudad de la Meca, y murió en Medina en el año 632. Ese año es exacto, en el año 632 después de Cristo. ¿Ya? Después de Cristo, o sea, estamos hablando del siglo VI después de Cristo, nació Mahoma. Mahoma fue un hombre que nació de padres normales, ¿ya? Fue un hombre que su nacimiento no tuvo nada de extraordinario, sino que nació de hombre y mujer como nacen todos los seres humanos. Ahora, ¿qué pasó con Mahoma? Mahoma era un hombre analfabeto, creció en el analfabetismo, ¿ya? Y llegó a una edad, a los 25 años se casó con una viuda rica. Después comenzó a hacer algunos viajes. Y dentro de todo esto, hermano, Mahoma en alguna oportunidad él se aislaba, iba a los montes, fue en una cueva donde supuestamente dice que él recibió una revelación especial, y que fue el ángel Gabriel quien le dio esta revelación y le ordenó que las escribiera en un libro. De ahí que nace este libro sagrado para el islamismo, que es el Corán, ¿ya? Una de su, por decirlo de alguna manera, de su profesión de fe es que hay un solo Dios, Alá, al cual llaman los musulmanes, y Mahoma es su profeta. Ahora, hermano, Mahoma se considera, para los musulmanes lo consideran como el más grande de los profetas y el último profeta. Ellos le llaman como el sello de los profetas, incluyendo desde Abraham, pasando por todos los profetas, incluyendo a Jesús. Ellos reconocen a Jesús, el islamismo reconoce a Jesús como un profeta más, pero sin embargo el más importante, que está sobre Jesús para ellos, es Mahoma. Como le digo, es el sello de los profetas, el último de los profetas, el cual trajo la última revelación de Dios, que ya no hay más revelación, y esta está dada a través del Corán, y fue recibida, como dicen ellos, en una cueva lo recibió Mahoma a través de el ángel Gabriel. Mahoma, hermano, fue un hombre, un varón que, como le decía anteriormente, nació en forma normal. No hubo nada extraordinario en su crianza, en su nacimiento, sino que después de esto él toma un auge especial, porque esto trajo que él después tuviera seguidores. Ahora, en el islamismo, Jesús, como le decía, es un profeta más. El Islam no reconoce a Jesús como Dios, no le reconoce su deidad, tampoco cree ni en su muerte, ni menos en su resurrección. Así que para que nosotros tengamos idea más o menos el concepto que ellos tienen de Jesús. Ahora, hermano, el Señor, Mahoma fue un hombre, un líder no solamente religioso, sino que también un líder político. Sus conquistas fueron a través de la fuerza sobre sus enemigos. El islamismo en este momento tiene alrededor de 1.000 millones de seguidores, o más de 1.000. Como le digo, está muy cercano a los seguidores que tienen las diferentes iglesias cristianas, llámese católica, evangélica o denominaciones cristianas. Por lo tanto, es una religión con muchos seguidores en todo el mundo, especialmente en ciertos países del Oriente, pero también tiene seguidores en todas partes. En Occidente mayoritariamente está el cristianismo, pero como le digo, es una religión bastante grande, ¿ya? Ahí tenemos lo que es Mahoma, para que usted sepa, fundador del islamismo. También tenemos otro personaje que es muy conocido, que también fundó una religión, o sus seguidores más bien fundaron una religión que tiene alrededor de 500 millones de seguidores, lo cual no es menor tampoco, que es el budismo. Como su nombre lo dice, Buda. Buda más bien es un título, ¿ya? Buda significa el alumbrado, el iluminado, ¿ya? Pero el Buda, al cual da origen al budismo, es un hombre llamado Siddhartha Gautama, fundador del budismo, ¿ya? Él fue hijo de reyes, por lo tanto se crió en un palacio, se crió con todos los lujos habidos y por haber,
se cuenta, por lo menos la tradición oral, que tenía alrededor de 500 mujeres a su servicio cuando era joven. Lo criaron aislado del resto del mundo como un verdadero príncipe. A los 16 años su padre le buscó una mujer, contrajo matrimonio con una de sus primas. Pero a los 29 años él se fue de su palacio. Él vio en alguna oportunidad un hombre, vio la pobreza y se dio cuenta que la realidad era totalmente distinta a lo que él vivía, en los lujos que él vivía, en la abundancia que él vivía. Se dio cuenta que el mundo en realidad no vivía en esa abundancia, sino que había pobreza, habría muerte. Y esto lo indujo a que él abandonara uno de sus palacios, según se decía que habían 3 palacios, tenía 3 palacios. Y a los 29 años salió en busca de la verdad, En este caminar él se encontró con unos hombres que practicaban, maestros, que practicaban la meditación a través del yoga. Y él practicó la meditación, también se alejó de los deseos mundanales, ¿ya? De los deseos de la carne, hizo un sacrificio, dejó de comer, llegó a tal punto, hermanos, de despojarse de la comida, que llegó a estar tan delgado que en una oportunidad se fue a bañar un río, casi se ahoga por la debilidad que tenía. Todo esto lo hacía en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la perfección, en búsqueda de la iluminación completa. La iluminación total, el nivel máximo de iluminación que este hombre quería alcanzar se llamaba nirvana, ya que era el máximo nivel de conocimiento de una iluminación total, era encontrar realmente la verdad según ellos. Y esto lo hizo, hermanos, cuando tenía alrededor de 35 años. Se cuenta que este hombre, Siddhartha Gautama, debajo de una higuera sagrada, estuvo 49 días meditando, 49 días de meditación, y que alcanzó el nivel de iluminación máximo, ¿ya? Encontró la verdad. Él decía que iba en busca de la verdad. Por lo tanto, hermano, el Señor alcanzó el nirvana, el nivel de iluminación total, según él, y ahí entendió todas las cosas. Por lo tanto, después fue un consejero, una persona sabia de la época. Ya él creía en la reencarnación. De hecho, cuando murió a los 80 años, poco antes de morir, decía que él tenía que abandonar su cuerpo, porque su cuerpo lo tenía prisionero y tenía que liberarse de él por medio de la muerte, y después se iba a reencarnar. Murió a los 80 años. Él es conocido como el Buda, ¿ya? Buda, pero Buda es más un título que un nombre. ¿Ya? Ahí más o menos, para que usted sepa más o menos los orígenes a grandes rasgos, muy grandes rasgos, los orígenes del budismo, en este caso por Siddhartha, como también por parte de Mahoma, quien fue fundador del islamismo. Entonces, cabe destacar, hermano, que ninguno de ellos, ni Mahoma ni Buda, se consideraban dioses. Ellos nacieron como personas normales y murieron como personas normales. De hecho, Buda, su cuerpo fue cremado. Fue cremado y sus cenizas fueron llevadas a un lugar. Mahoma también murió y él fue sepultado, y tiene su tumba, y fue sepultado como cualquier ser normal. Así que nacieron como hombres y murieron como hombres. Estos dos fundadores de estos grandes religiones que tienen muchos seguidores, cientos de millones, alrededor de 500, como dije, del budismo, y alrededor de 1.000 millones o poco más el islamismo. Entonces, hermano, el Señor, vamos a ver por qué Jesús es único. ¿Qué hace la diferencia Jesús con los seguidores de estas religiones o de otras religiones, como el caso del mormonismo, que ellos tienen como un gran profeta a José Smith, el cual, según cuentan, recibió en unas tablas de oro, también recibió una revelación especial y mandamientos especiales. Por lo tanto, también el mormonismo tiene como un profeta que vino a completar de alguna manera la obra inconclusa de Cristo, y a través de nuevas revelaciones, y tiene muchos seguidores, especialmente en Estados Unidos, y nosotros vemos que en todas partes, en todas las ciudades, hay muchas iglesias, y al parecer son gente adinerada, porque tiene hermosos templos y tiene también cada vez más seguidores. Están también las sectas de los testigos de Jehová, los cuales ellos consideran a Jesús como un profeta, pero sin embargo un profeta más.
para ellos Jesús no es Dios como lo consideramos nosotros, y es un profeta digno de admiración, pero no es más allá de eso. Entonces, hermanos, en vista que todas estas religiones, movimientos religiosos muchas veces bombardean con sus creencias, y muchas veces pueden hacer dudar a ciertos hermanos, que vamos a ver por qué Jesús es realmente quien dice ser, y por qué nosotros creemos en Jesús, y por qué consideramos que Jesús es único, y por qué Jesús no comparte su gloria con otros dioses, o por qué los otros dioses nosotros como cristianos consideramos que no son verdaderamente Dios, que Jesús es único. ¿Por qué nosotros adoramos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué nuestra fe es cristocéntrica? ¿Por qué el cristianismo, hermanos del Señor, no da lugar, es exclusivamente, es una religión, una fe exclusiva? Porque hay distintos, hermanos, distintas religiones, y hay muchas religiones que son inclusivas, que dan lugar a otras religiones. Algunos dicen que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la religión del hinduismo, es una religión panteísta. La religión panteísta dice que todo es Dios. Un animal es Dios, la naturaleza es Dios, nosotros somos Dios, el universo es Dios, Dios es todo y todo es Dios. ¿Ya? E incluso otras religiones aceptan también, son religiones inclusivas, que aceptan, que dicen que todos los caminos llevan a Dios, por lo tanto todas las religiones son aceptables, que todas las religiones son buenas. Entonces la persona puede tener 2, 3 dioses o más religiones, y todos son buenos, porque todos los caminos llevan a Dios. Alguien dice que todos los caminos llevan a Roma, dice algún dicho por ahí. Pero sin embargo la religión o la fe cristiana es exclusiva. La fe cristiana cree en una verdad absoluta arraigada en la palabra de Dios. No hay más verdades, no hay más dioses, no se pueden servir a otros señores. La verdad absoluta está en Dios, en su palabra, y fue revelada en su totalidad o con mayor luz a través de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe no incluye otras religiones, no incluye otros dioses, o no dice que todos los caminos llevan a Dios, porque la palabra misma en San Juan capítulo 14 versículo 6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, es una declaración totalmente exclusiva, no da lugar para otros caminos, para otros dioses, para una fe distinta que no sea la fe en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, debemos tener la seguridad en quién hemos creído. Como dijo el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Ahora, ¿cómo sustentamos nosotros que Jesús es único? Mire, hay hartas cosas que hacen de Jesús único. A diferencia de todos estos líderes cristianos, de todos estos supuestos profetas, fundadores de distintas religiones, Jesús es único. Jesús es único en la historia. No hay otro igual como Él. No hay nadie que se le compare. No hay ninguna comparación. No hay Dios pagano, no hay Dios de ninguna religión que sea como Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, incluso los inconversos tienen a Jesús como el centro de la historia. Cuando a nosotros se nos enseña parte de la historia ya sea de otras culturas, romanas, griegas, siempre el centro es Cristo. La historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Cuando se hace un hallazgo arqueológico y se descubre algo, siempre la data, la fecha está determinada por Jesús. Se dice, se encontró, por ponerle un ejemplo, se hizo una excavación en Egipto, se encontró alguna momia, se hizo esta momia, se hicieron los estudios pertinentes y la data es del año, no sé, 500 o 300 antes de Cristo o después de Cristo. Siempre Cristo dividió la historia antes de Él o después de Él. Ahora debemos entender, hermanos, que para los hermanos que tengan alguna duda, pueden pensar a lo mejor, diciendo a lo mejor Jesús... alguien inventó acerca de Jesucristo, no hay a lo mejor documento real en cuanto a su existencia, tal vez es un mito.
Hermanos que me está escuchando en esta mañana, Jesús no es un mito, a diferencia de los dioses griegos, que son mitología, son leyendas donde aparecen dioses que controlan el mar, otro controla el inframundo, el mundo de los muertos, otro el fuego, el viento, en fin, pero son todas solamente mitos y leyendas. Pero sin embargo Jesús, hermanos, para que usted lo tenga claro, hermano en el Señor, la existencia histórica de Jesús está sumamente comprobada por distintos documentos. Y no estoy hablando solamente de la Biblia, estoy hablando que la Biblia es un documento fiel que se escribió, sus cartas, epistolar y todo, en el primer siglo de la era cristiana, o sea, contemporáneos con, de hecho los autores de muchos de ellos fueron apóstoles de Jesucristo, gente que, testigos oculares de la obra de Cristo. Y Pablo vino después a escribir las cartas, pero fue una persona que fue prácticamente, fue contemporáneo de los apóstoles, que fueron testigos de Cristo, su ministerio, de su resurrección. Pero también hay varios documentos, hermanos, que hablan de Jesús. Tenemos cartas, en el caso, por ejemplo, de Plinio el Joven, que escribe una carta a un emperador, donde habla acerca del cristianismo de la iglesia primitiva. Tenemos, en el caso, por ejemplo, de historiadores, hay historiadores como Flavio Josefo, que fue un historiador judío, ni siquiera era cristiano, judío, y él habla de Cristo, habla de la iglesia, habla de lo que estaba sucediendo, lo que sucedió con Herodes, ¿ya? Él da, son testimonios, son fuentes extra bíblicas. Está también Tácito, hay otro historiador, incluso historiadores, como en este caso un historiador romano, que ni siquiera eran simpatizantes del cristianismo, a veces eran incluso eran enemigos del mismo cristianismo. Entonces hay documentos históricos, documentos extra bíblicos de gente que no era cristiana, que dejó establecido, dejó documentos, dejó escritos, donde hablan acerca de Jesús, del ministerio de Jesús y lo que estaba ocurriendo en Palestina. Ya se daban informes incluso a emperadores de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo con Jesús y después también con sus seguidores. Por lo tanto, hermano, usted tiene que estar seguro que la existencia histórica de Jesús está sumamente comprobada. Ningún historiador serio refuta esto, porque ellos saben que hay más documentos acerca de Jesús, tanto en la Biblia como también extrabíblicos, que cualquier otro personaje en la historia antigua. Así que la existencia de Jesús, repito, está comprobada, la existencia histórica. Y está comprobada no solamente por la Biblia, escrita por cristianos, sino que por escritores judíos y escritores romanos, gentiles también, incluso contrario al cristianismo. Entonces, ¿por qué Jesús y no otros dioses? Vamos a ver por qué Jesús es único, a diferencia de Mahoma, de José Smith, a diferencia de Buda, a diferencia de Confucio, de los grandes pensadores. ¿Por qué es único? ¿Qué hace que nosotros digamos, no, por esto es que yo sirvo a Jesús, por eso es que sigo a Jesús, por eso es que creo en Jesús? ¿Por qué para mí Él es único y no hay otro fuera de Él? En primer lugar, porque, mire, es único en su existencia. Como le decía al principio, Mahoma nació de un matrimonio normal, de padres normales, y murió en forma normal. No hubo nada, no se profetizó de su nacimiento, no hay documentos anteriores que hablan de que iban a ser Buda, iban a ser Mahoma, no, y su nacimiento fue en forma totalmente natural. En ellos no existe la eternidad, fueron seres creados. Fueron personas que nacieron, vivieron y murieron como todo ser mortal, como todo ser humano, desde Adán en adelante. Y sin embargo Jesús es único porque Jesús es eterno. Recordemos que Jesús en alguna oportunidad le dijo a los fariseos, a los escribas, le dijo, antes de que Abraham fuese, yo ya era. Cuando Jesús oró al Padre, antes de ir a la cruz, le dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, Jesús vino a la existencia en aquella noche en Belén, pero vino a la existencia como hombre. Fue su encarnación, pero como ser, como Dios, Jesús es eterno. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, hablando Jesús de sí mismo, cuando habla con Juan, y le dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ningún
otro fundador de ninguna religión, ni nadie puede decir eso. María fue una persona que fue creada. María nació de padres normales y murió como una mujer normal, siendo una mujer piadosa. Pero ella no tiene la eternidad y la existencia eterna que tiene Cristo, sin principio ni fin de día. Por eso que Juan 1 dice, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo. En el principio Dios creó todas las cosas. Es único como creador. Es único como creador. No hay ningún hombre que sea adorado por otra religión o seguido como líder religioso. ¿Ya? En este caso, los que le nombraba yo antes, estábamos hablando de Mahoma, estábamos hablando de Buda o Confucio, en el caso de un sabio chino oriental, o de otros que se han denominado como dioses, ellos, falsos cristos, falsos maestros, José de Smith. Ninguno de ellos creó nada. Ninguno de ellos creó absolutamente nada. Fueron criaturas. Estas personas que muchas veces son adoradas, son seguidas por miles de seguidores, millones de seguidores, pero sin embargo ellos jamás crearon absolutamente nada. Y sin embargo, mire, Jesús es único como creador. Dice Juan 1.3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Juan hablando de Jesús, del verbo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué religión puede decir de su líder esto? ¿Quién puede venir delante de nosotros y decir, a quien yo sigo en mi religión fue el creador de todas las cosas? Si la palabra de Dios dice que por Él todas las cosas fueron hechas por Él, y dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No solamente lo que nosotros vemos lo creó Jesús, el verbo Dios, la palabra, sino que dice que las cosas visibles y las cosas invisibles, ángeles, principados, potestades, arcángeles, querubines, serafines, el mismo diablo, el mismo Satanás, siendo como dice, como un ángel de luz. Sin embargo, él mismo fue creado por Dios. Así que los que adoran a Satanás o están en alguna secta satánica tienen que saber, él es una criatura. Jesús es el creador. ¿Ya? Ahora, es otra cualidad también, ¿por qué Jesús es único? Ya hemos visto que Jesús es único en su existencia, en su eternidad. Es único como creador. Nadie tiene la potestad, ningún ser, ningún profeta, ningún líder ha creado nada, pero sin embargo Él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Pero también es único en su naturaleza. Fíjese que cuando Jesús nació en Belén, tomó una naturaleza humana, pero sin dejar de tener su naturaleza divina. Ambas naturalezas coexistieron en la persona de Jesús. ¿Ya? Repito, Mahoma, Buda, José Smith y muchos más que han fundado grandes movimientos religiosos. Algunos se han proclamado el Cristo en este último tiempo, han salido falsos Cristos, pero todos han tenido solamente la naturaleza humana. Pero Jesús es el único que, estando encarnado, tuvo naturaleza humana, pero también es, por esencia, su naturaleza es divina. O sea, Él es Dios. Él es Dios. Absolutamente Dios. Dios hombre, estando aquí en la tierra. Miren lo que dice San Juan 1.1. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, Jesús, era Dios. Mire, el mismo Juan 1.14 dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Miren lo que dice Colosenses 2.8-9, dice, mirad que nadie os engañe
Eso es importante, por eso estamos haciendo este pequeño estudio tema. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, o sea, es enteramente Dios. Es único en su naturaleza divina. Ningún ser humano de los miles de millones que han pasado en la historia, nadie, ni profetas, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ni María, la madre humana de Jesús, nadie tiene esta cualidad, esta perfección, la naturaleza divina de Jesús. Él es Dios, 100% Dios. Por eso se explica nuestra fe. ¿Por qué Jesús y no otros dioses? O supuestamente dioses con minúscula, entre comillas, que se le adora, se le rinde tributo como Dios, pero que no son dioses. Pero Jesús es Dios. Es único en su nacimiento. También otra cualidad. Es único en su nacimiento. Su nacimiento fue profetizado siglos antes por distintos profetas. Fue profetizado el lugar. Fue profetizado que iba a nacer de una virgen. Fue profetizado 700 años antes de Cristo, alrededor. Isaías, miren lo que está diciendo Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Nuevo Testamento nos dice que Emmanuel es traducido como Dios con nosotros. Entonces es único en su nacimiento. Los demás personajes, fundadores de otras religiones, que ellos mismos se declararon que no eran dioses. Ellos mismos reconocieron que eran hombres, que no eran dioses. Pero además de eso, ellos nacieron en forma natural, como nació usted y como nací yo. Pero sin embargo, Jesús nació de una forma extraordinaria. Nació en un lugar, en Belén. Ángeles adoraron, ángeles anunciaron a los pastores en aquella noche que nacía el Salvador del mundo. Hubo un movimiento angelical, celestial, alrededor del nacimiento de Jesús. No fue un nacimiento común, no fue un nacimiento cualquiera. Era Dios irrumpiendo en el mundo de los hombres, haciéndose hombre, haciéndose carne, tomando naturaleza humana, sin dejar su naturaleza divina. Pero nacía de una mujer virgen. Mire, esto jamás se ha dado, ni nunca se va a dar. Una mujer virgen, una mujer que no había estado con varón, porque el Espíritu Santo había engendrado a Jesús en el vientre de María. Por lo tanto, fue el único ser en la historia que ha nacido en una forma milagrosa, sobrenatural, única. Y nadie, ningún ser humano puede decir que llegó de la misma manera. Todas estas cosas comprueban que Jesús es único en muchos aspectos. Como hemos visto, es único en su existencia, en su eternidad. Es el único que pudo ser, estando aquí, hermano, pudo dividir la historia en antes de él y después de él. Es único como creador, es único en su naturaleza, un ser divino. Es único en su nacimiento, de una forma extraordinaria. Y fíjese lo otro que también es importante. Jesús, a diferencia de los otros hombres que fundaron otras religiones y que tienen miles de seguidores, Mahoma, si usted habla contra Mahoma abiertamente en ciertos países, usted lo pueden hasta incluso matar los musulmanes. Es único en su vida de santidad. Fue único Jesús cuando estuvo aquí, sin pecado. Sin pecado. Incluso María, que es venerada tal vez por el catolicismo, María fue pecadora. Respetamos a María, honramos la memoria de María porque fue una mujer piadosa, fue una mujer extraordinaria, fue una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer obediente a Dios. Pero sin embargo también fue una mujer que tuvo pecado, porque si no hubiese tenido pecado quiere decir que Dios es mentiroso, porque el mismo Dios dice en su palabra, dice que no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Por lo tanto, hermano, María reconoce también que ella había pecado en ella, lo reconoce cuando ella dice,
mi alma alaba al Señor, exalta a Dios, mi Salvador. ¿Por qué se dice mi Salvador? Si ella no hubiese tenido pecado, si hubiera sido perfecta, si cumpliera con el estándar de santidad para estar delante de la presencia de Dios, no hubiese necesitado Salvador María. Pero sin embargo, cuando exalta a Dios, lo exalta como Dios mi Salvador, porque ella también necesitaba salvación. Como dijo, llamarás su nombre Jesús al niño, el cual salvará a su pueblo de sus pecados, y esto incluido a María también, aún siendo mujer piadosa. Pero no había justo sobre esta tierra, ni aún uno, dijo Dios. Y eso incluyó a María para nuestros amigos católicos, para que lo sepan. Honramos la memoria de María, por supuesto, honramos su memoria, la respetamos, y como mujer virtuosa reconocemos que era una mujer temerosa de Dios, pero no era impecable. O sea, tenía pecado al igual que Abraham, que Isaac, que Jacob, que los profetas. El único que no pecó fue Jesús. El único, que es único en su santidad. Absolutamente único en su santidad, en su vida sin pecado. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, el único que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que lo hiciera un pecador, sino que por nosotros, en otra versión dice que por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesús fue sin pecado, cumplió el estándar de perfección, de santidad absoluta, que lo hizo el Cordero apto para el sacrificio sustitutorio de todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Mire lo que dice Pedro acerca de Jesús. Dice, el cual no hizo pecado, nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Ni se halló engaño en su boca. Fíjese, ¿Buda pecó? Sí pecó. Fue un hombre de guerra. Buda fue un hombre que participó en batallas, hijo de rey, pero también fue un hombre que disfrutó de placeres mundanos. Se dice que tuvo alrededor de 500 sirvientas, él en el palacio, mujeres, dice la tradición. Mahoma fue un hombre que conquistó a sus enemigos por medio de la fuerza, por lo tanto sus manos derramaron sangre. Sin embargo, Jesús nunca pecó. Jesús fue absolutamente santo, absolutamente puro, absolutamente limpio. Por lo tanto, Jesús es único en su santidad. No hay nadie como Él. No hay, ni lo habrá jamás, nadie como Él en toda la historia de la humanidad. Único, sin pecado, el cual no hizo pecado, dice Pedro, ni se halló engaño en su boca. Y Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y mire, Jesús es único en autoridad. Es único. Su autoridad es única. Lo fue eternamente. Por la palabra de él fueron hechas todas las cosas. Palabra con autoridad, autoritativa. Pero también en su vida, cuando estuvo aquí, en su vida terrenal, demostró una autoridad absoluta. Fíjese que Buda jamás hizo un milagro. Mahoma tampoco se le reconoce ningún milagro. Pero Jesús hizo muchos milagros y demostró su autoridad sobre todo lo creado, sobre la naturaleza, sobre los hombres, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Único, absolutamente único en este aspecto. Mire, autoridad, es único en su autoridad. Autoridad para perdonar pecados. Ningún hombre ha podido perdonar pecados, ningún líder religioso puede perdonar pecados, ni jamás lo ha hecho, porque no pueden hacerlo, porque no tienen la potestad, porque no son dioses. El único que puede perdonar pecados es Dios, y como Jesús es Dios, tiene autoridad para perdonar pecados. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los hombres murmuraban porque Jesús, cuando llegó este paralítico, lo llevaban entre 4 personas y lo bajaron delante de él desde un techo. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahí los escribas y fariseos y todos los que estaban ahí decían: ¿quién es este? Si Dios solamente puede perdonar pecados. Y tenían razón, porque el que estaba ahí era Dios y tenía esta autoridad. Y por eso que él les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda, toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados. Apunta a Jesús al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Por eso es que Jesús perdonaba pecados, porque Él tiene la autoridad para hacerlo, porque Él es Dios, Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Jesús mostró autoridad y tiene autoridad también para expulsar demonios. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 35 al 36. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Mire qué hermoso la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre seres demoníacos, sobre ángeles caídos. Y la gente se asombraba, porque Él les hablaba con autoridad y los demonios salían. Acuérdense el endemoniado gadareno. Los demonios le hablaban: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y le pidieron permiso: danos permiso para entrar a ese hato de cerdo. Y Jesús les dio permiso, porque Jesús tenía autoridad. ¿Se da cuenta, hermano? Único en su autoridad para expulsar demonios, para perdonar pecados. Ninguna otra religión tiene a un Dios que pueda hacer eso. Ningún fundador de ninguna otra religión puede perdonar pecados ni tiene autoridad sobre demonios. Menos tiene autoridad lo que vamos a ver ahora. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Los dioses antiguos, mitológicos, a lo mejor griegos, habían dioses que eran dioses del viento, dominaban el viento, otros dominaban el mar, otros dominaban la tierra, otros dominaban el inframundo. Dioses para cada cosa, diosas de la fertilidad, dioses de a lo mejor de la agricultura. Pero Jesús, a diferencia de esos dioses mitológicos, Jesús tiene autoridad sobre toda la creación, porque es su creación. Tiene sobre la naturaleza. Mírenlo en Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, una taza de leche, porque Él con su palabra ordenó que fuera así. Repito, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, en este caso los discípulos, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre el mar. Si Él creó los mares, dice, Él creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por lo tanto, Él tenía autoridad. Él caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas, rompiendo todas las leyes físicas. También tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Además de tener autoridad para perdonar pecados, para expulsar demonios, autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Miren lo que dice Juan 10, 17, 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Juan capítulo 5, versículo 28 al 29 dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Porque Jesús tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él da vida a quien quiere y Él la quita a quien quiere. Por eso que Jesús
los ejemplos más grandes. Resucitó a la hija de Jairo. Le dio la vida al hijo de la viuda de Naín cuando iba a ser sepultado. ¿Y qué decir de Lázaro? Cuando Lázaro ya estaba sepultado, 4 días ya que ya estaba expeliendo tal vez mal olor, se estaba en proceso de descomposición. Y sin embargo Jesús dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque tiene poder sobre la vida y la muerte. Dice Jesús hablando en el Apocalipsis, dice: yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. También Jesús, como dijimos, es único en su autoridad. Autoridad para perdonar pecados, para expulsar demonios, autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre la vida y la muerte, autoridad sobre todo. Jesús, cuando resucitó y se le presentó a sus discípulos, le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que es único en su autoridad Jesús. Ninguno tiene autoridad. Por eso es que Mahoma no pudo hacer milagro. Por eso es que Buda no hizo ningún milagro. Solamente aconsejaba porque se consideraba un sabio, pero no levantó paralíticos, no levantó muertos, no caminó sobre las aguas, no detuvo a los vientos, no detuvo el mar, no perdonó pecados, no expulsaron demonios, no resucitaron a nadie más porque no tienen autoridad ni sobre la vida, sobre la muerte. Ellos mismos murieron como cualquier persona común y corriente porque no tienen ninguna autoridad. Sin embargo, Jesús es único en su autoridad. Jesús es único en su muerte sustitutoria. Es el único que murió por nosotros, el único que alcanzaba la perfección, el estándar divino de Dios para ser un sacrificio aceptable por los pecados del mundo. Ninguno más pudo hacerlo. Fue único en su muerte sustitutoria por nosotros. Por eso dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, o lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ningún otro ser humano podía morir por los demás, porque todos los demás son pecadores. Todos los líderes religiosos de toda la historia, de todos los tiempos, de todas las religiones, de todas las culturas, no hay nadie que tenga el estándar de santidad para ser un sacrificio por los pecados de los demás, porque cada uno es pecador. Todos somos pecadores, nosotros somos pecadores redimidos, pero somos pecadores. Pero Jesús en su santidad fue el único que pudo morir esa muerte sustitutoria por nosotros. Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El único que pudo hacerlo, el único en su muerte sustitutoria. Por eso es que Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparte de ser el único que puede decir que el único santo, absolutamente sin mancha, que dio su vida y murió sustitutoriamente por nosotros, o sea, murió en nuestro lugar, es el único en su resurrección. José Smith tiene una tumba, está enterrado, sus huesos están en un sepulcro, ahí está su polvo. Pero sin embargo, la tumba de Jesús, a diferencia de la tumba de Mahoma, de Confucio, de Buda, todas las tumbas, Buda fue cremado y sus cenizas están ahí. La tumba de Mahoma está ahí. Pero la tumba de Jesús está desocupada, tanto así que los peregrinos pueden ir y pueden entrar por un momento y ver ahí, y ver solamente el lugar. Pero no está un cajón, no hay una cripta, no hay algo que tenga las cenizas de Jesús, nada, porque Jesús resucitó, es único en su resurrección. En las primicias de los que durmieron, dice la palabra. Porque si bien Jesús resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, lo sacó de ahí, pero ellos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, ya no para ver muerte, sino que venció la muerte, como dice Pedro por ahí en el libro de los Hechos, dice que fue imposible que la muerte lo retuviera, a él fue imposible. Por lo tanto, se levantó Jesús, se levantó en un cuerpo resucitado, en un cuerpo incorruptible de gloria, en un cuerpo glorificado, y así fue ascendido a los cielos.
Y ahí se cumplió lo que dice el Salmo 24, cuando Jesús ascendió, resucitado, triunfante después de haber triunfado sobre los enemigos en la cruz del Calvario. Y una vez resucitado Jesús, entró a la gloria nuevamente con el Padre. Y ahí es donde sale el Salmo 24 cuando dice: ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. Esto se refiere cuando Jesús ascendía nuevamente a los cielos. Aquel que había abandonado su trono de gloria, hoy día se abría nuevamente el cielo para recibirlo. A un Cristo triunfante, con un cuerpo glorificado, con manos traspasadas, pero victorioso. Ábranse puertas eternas, que viene entrando el Rey de gloria. Jesús resucitado, que es la esperanza de nuestra resurrección, dice Pedro, por ahí escribió: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y finalmente, hermano, por razón del tiempo, Jesús es único en su rol como mediador. Qué importante es esto. Qué importante es esto, porque las religiones tienen muchos mediadores. Muchos mediadores. El catolicismo tiene muchos mediadores, sobre todo. Muchos mediadores. María. Por eso que el rezo dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Es una mediadora. Estamos pidiendo que ruegue por nosotros. Se pide a la gente que cree en ella como mediadora. Otros rezan a otros dioses. La religión hindú dice que todo, la religión panteísta dice que todo es Dios y Dios es todo. Incluso tienen animales sagrados, la vaca es sagrada. Hay una religión espiritista que también creen que los espíritus de sus antepasados también interceden de alguna manera por ellos, los cuidan, por lo tanto también los veneran. Distintos mediadores, distintos líderes que murieron, perecieron. Pero se les ruega a ellos, se les pide a ellos, para que ellos medien entre el Dios o alguna deidad y entre los hombres. Pero sin embargo la Biblia habla que Jesús es único como mediador. Único. Jesús estableció el puente entre Dios. Dice que Dios reconcilió consigo mismo. Se reconcilió consigo mismo con el hombre. Dios fue el que tomó la iniciativa de reconciliarse consigo mismo. Reconciliar consigo al mundo. Y esto lo hizo por medio de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Pero es único como mediador. No hay otro. Por eso es que nosotros, ¿por qué Jesús y no otro? Es el tema de esta escuela dominical de hoy día. ¿Por qué Jesús y no otro? Porque Jesús es único como mediador. No hay otro mediador. María jamás fue mediadora. Jamás fue mediadora. Ningún santo, ningún apóstol jamás fue mediador. Jamás. Ningún ángel fue mediador. Nadie. Jesús es el único mediador que establece la palabra de Dios. Es único como mediador. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que quiera llegar a Dios por medio de otro mediador no va a llegar a Dios, porque no hay. La cruz fue el puente que unió al cielo con la tierra. La cruz de Cristo. Por eso es que Jesús estaba suspendido. Estaba colgado en una cruz. Estaba entre el cielo y en la tierra para hacer por medio de la cruz de Cristo, unirnos al cielo, unir la tierra con el cielo. Y Él en medio, pagando por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener ese gran sumo sacerdote que habla hebreo. Dice, miren 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Perdóneme, si alguien busca otro mediador es porque no ha entendido esta palabra y no da otra interpretación. No, es que Jesús, sí, Jesús el Hijo de Dios murió por nosotros, sí, pero también hay otros hombres que vivieron en santidad y también pueden interceder por nosotros. Mentira, nadie puede interceder. Los demás son hombres y fueron pecadores, como nosotros. Aquí la palabra es clara.
es único en su rol de mediador, Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y mire lo que dice Hechos capítulo 4:12. Pedro, hablando, que algunos lo consideran como el primer papa, en fin. Mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro. Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito lo que dijo Pedro en su palabra, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro, no da posibilidad de nadie más, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estimados hermanos, esto es más o menos a grandes rasgos. La verdad es que por razón del tiempo, como digo, no se puede profundizar más. Pero hemos visto, hermanos, usted lo ha visto, como hemos ido a la palabra del Señor y demostrado por la palabra del Señor, y se ha demostrado no solamente por la palabra del Señor, sino que por muchas cosas más, que Jesús es único, que Jesús es Dios. ¿Y por qué las otras religiones adoran o sus fundadores no fueron dioses, o son dioses falsos, o se siguen otro tipo de movimientos, y que a veces quieren incluir como que Jesús fuera uno más de entre las tantas religiones? No, Jesús no es uno más, Jesús es único. La verdad es una sola. La verdad, como dice mi hermano Pedro Mesa, es una verdad absoluta. Aquí no cabe servir a 2, 3, 4 señores, que todos son señores. No, Señor hay uno solo. Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es único. Estimado hermano, Buda dijo en alguna oportunidad que yo ando en busca de la verdad, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Mahoma en alguna oportunidad dijo que si Dios no tuviera misericordia de mí, sería condenado. Sin embargo, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados, que yo os haré descansar. Confucio dijo en una oportunidad, yo jamás he dicho que soy santo. Sin embargo, Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Porque él no conoció pecado. Estimados hermanos, Jesús es único. Tenemos que tener absoluta claridad, tenemos que tener absoluta confianza, tenemos que saber que Él es nuestro Señor. Tenemos que ver que no hay comparación. Que alguien nos diga, no, todos los caminos llevan a Dios. No, no es así. Yo respeto todas las religiones porque todas son iguales. No es así. Por eso es que yo sirvo a Jesús. ¿Por qué? Por eso es que usted sigue a Jesús. Porque Jesús es único en todos los aspectos. Único en la historia. Santo, absolutamente santo. Mahoma derramó sangre. Buda vivió en placeres mundanos en su juventud, placeres sensuales. Y después buscó la sabiduría, buscó a través de la meditación. Y cuando murió quiso liberarse de estas prisiones, de estos deseos. Pero Jesús fue perfecto en todo. Aún estando en su naturaleza humana, fue perfecto, sin pecado. José Smith, que lo siguen los mormones. José Smith murió en una cárcel, en una revuelta. Fue un hombre que está en la justicia norteamericana, están sus antecedentes. Que Buda recibió iluminación y alcanzó el nirvana, el estado de iluminación máximo. Que Mahoma recibió por medio del ángel Gabriel, recibió revelaciones y se le ordenó escribir el Corán. Que José Smith se le recibió en unas tablas de oro, recibió nuevas revelaciones y se escribió el libro del Mormón. Pero sin embargo la palabra dice que si un ángel del cielo, si un ángel viniera con un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea un maldito, está bajo maldición. En Jesús habita la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
el creador de todas las cosas. De Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único con autoridad para echar fuera demonios, para perdonar pecados, autoridad sobre la naturaleza, autoridad para detener los problemas, autoridad para sanar, autoridad para dar vida, autoridad para resucitar. A la voz de Él los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero a la voz del Hijo de Dios los muertos se van a levantar. Él es el juez. Dice que todo el juicio lo dio Dios al Hijo. Y dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, porque Él es el juez. Él es el único que intercede. Él es el único sumo sacerdote. Él es nuestro ayudador. Es el que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Fue el único que ascendió a los cielos. Fue el único que resucitó para no ver muerte, sino que venció la muerte. Fue el único que ascendió al cielo, triunfante, glorioso. Único, no hay más que Él. No hay ninguno como Él. No hay ningún ser que se le pueda comparar a Él en lo más mínimo. Los vientos, el mar le obedecían. Nació y hubo movimiento en los cielos. Murió y la naturaleza, el cosmos, el universo se vistió de luto en el momento que Él derramó su sangre y su vida la dio por nosotros. Tanto que hubo oscuridad en toda la tierra. Dice que hubo un terremoto, que las peñas se partieron. ¿Sucedió esto cuando murió Mahoma? ¿Sucedió esto cuando murió José Smith? ¿Sucedió cuando murió el líder de la secta Moon? ¿Sucedió esto cuando murió Buda? ¿Sucedió esto cuando murió Confucio? Jamás. Por eso es que servimos a Jesús. Por eso es que nosotros decimos Jesús es el único Dios y no hay más que Él. Es nuestro único sumo sacerdote. Dice la palabra que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fue el único que estuvo ahí en un monte transfigurado conversando con Moisés y Elías. El único. Fue el único que pudo perdonar nuestros pecados. Nadie más lo pudo hacer. Por eso, hermanos del Señor, este es el tema hoy día. ¿Por qué Jesús y no otros dioses? Porque no hay comparación. Él es único en todo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Y Él vendrá, como Él lo prometió, porque es el único que ha cumplido todas las profecías que se dieron acerca de Él. Se habló de Él, que iba a nacer en Belén, se cumplió. Se habló de Él, que iba a morir como un cordero en el matadero, se cumplió. Se habló de Él, que vendrá por segunda vez. Si todo lo demás se cumplió, créame que esto también se va a cumplir. Jesús. Solo Él es nuestro Señor, enviado por Dios el Padre, nuestro Redentor de gloria. Hermanos del Señor, que Dios les bendiga. Espero que esta escuela dominical, a lo mejor sencilla, pero sirva para reafirmar nuestra fe. Sirva para que nadie nos convenza de que nuestra fe es una religión más y que Jesús es un líder más, como muchos otros. Pero no es así. No es así. Termino diciendo y citando lo que leímos al principio. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre. Escucha, hermano, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
Se va a doblar la rodilla de Mahoma, se van a doblar la rodilla de estos líderes religiosos, de Buda, de Confucio, de muchos líderes más que se han considerado dioses o mesías en este mundo. Se doblarán toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor, este hombre de contraste. Este hombre que siendo el Señor, vino a ser el servidor de todo. Vino a servir. Este hombre que lo creó todo, que de él dependen y sustenta todas las cosas. Sin embargo, él dependió de una mujer, de un hombre, de una mujer, de un matrimonio para que lo criara. Un hombre que nos dio vida a través de su muerte. Por medio de la muerte nos dio vida. Mire qué contraste. Un hombre que siendo rico, lleno de gloria, dice, conocéis y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, el cual siendo rico, se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Es el nuestro Señor. Por eso es que yo digo Jesús y no otros dioses, porque Él es único en nuestro Señor. Y ante Él solamente se doble nuestra rodilla. Les voy a invitar, hermanos, que oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas gracias por darnos la bendición de poder compartir esta palabra en esta mañana. Una palabra a lo mejor sencilla, Señor, a lo mejor no tan profunda porque el tiempo también es limitado, Señor. Pero creo que la palabra misma nos ha dejado más que claro, Señor, que Jesús es único, es el Señor. Y por eso nosotros no adoramos, ni veneramos, ni vamos, ni doblamos nuestra rodilla ante nadie más que no sea nuestro Salvador Jesucristo, Padre, ante ti y en su nombre, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, dijo Él, yo lo haré. Gracias, Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque afirma nuestra fe por medio de la palabra y cada día nos convence más, Señor, y tú nos das la seguridad, Señor, de por qué seguimos y servimos a Cristo. Gracias, Padre. Gracias por esta escuela dominical. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos del Señor, saludo a todos los hermanos que han podido compartir con nosotros esta hermosa escuela dominical. Dios les bendiga. Deseo que sea un año de bendición, de prosperidad espiritual por sobre todas las cosas, y también que el Señor prospere también nuestros recursos para que en este año, hermanos, nada nos falte, como Él lo prometió, que vaya a comer, que vaya a vestir. No os preocupéis, dijo el Señor, las aves del cielo tienen alimento, ninguna de ellas cae sin Dios. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en granero, y vuestro Padre la alimenta. Por lo tanto, el Señor se ocupará de nosotros, y nosotros trabajar con diligencia en todas las cosas, hermanos, pero siempre tomados de la mano del Señor. Deseo que Dios bendiga a todos los hermanos, los estudiantes. Espero que les haya ido bien este año que se va a iniciar. Cuando se inicie la parte escolar, también sea de mucha bendición, de prosperidad en los estudios para todos mis hermanos, desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza universitaria. Y el hermano o hermana que no tenga trabajo, Dios le abra puertas también para el sustento de cada día. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos, y le invito para que siga participando en la reunión de este día, hermanos, para que seamos bendecidos mayormente todavía, y todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Voy a invitar, hermanos, que usted incline su rostro junto conmigo, y vamos a rogar a Dios su bendición por esta escuela dominical. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición que nos ha dado de un domingo más poder compartir esta tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos para tu gloria, mi Señor. Bendícenos, Señor, para que podamos, Señor, siempre estar dispuestos, Señor, a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor. Dispuestos, mi Señor, siempre a servirte en lo que tú, Señor, determines para nosotros. Gracias por la bendición. Gracias porque tú tienes palabra, a pesar de que no estamos congregados, Señor, a lo mejor en forma presencial, pero hay palabra de Dios siempre para el que quiera oír, Señor. Siempre tú tomas los medios
Señor, las formas para hacer llegar tu palabra, especialmente a nosotros que somos tu iglesia, Padre. Bendice a nuestros pastores en grande manera. Bendice a todos los que han oído esta palabra, esta escuela única, han participado de ella, Señor, a través de un celular, de un computador, Señor, de un televisor. Bendíceles por misericordia. Gracias, Padre. Gracias por todo. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga y para el Señor honra, gloria y alabanza. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones.